Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor, donde adoramos su nombre y exaltamos su ser. Dios es bueno, amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy tenemos una palabra en la segunda epístola de Timoteo, y mientras ustedes van buscando en sus Biblias, quiero pedirles, por favor, que durante la semana oren por esta palabra que Dios nos da. Dios ha ido usando, hermanos, este medio, esta congregación pequeña, pero Dios se glorifica. Gracias. Dios se glorifica, hermanos, en lo imposible, porque Él hace lo imposible posible. Hermanos, si ustedes no tienen idea dónde está, cómo la forma que Dios ha usado esta pequeña congregación. Estamos llegando, hermanos, hasta Centroamérica, Sudamérica. La palabra de Dios está llegando a Japón. Yo no sé quiénes escuchan allá, pero están escuchando la palabra de Dios hasta allá, en Francia, en Italia, en diferentes partes de este país. Hermanos, ustedes no saben cómo Dios puede utilizar su palabra y cambiar el corazón de las personas que la escuchan. La palabra de Dios es poder, es poderosa. Así es que oren para que siga el evangelio expandiéndose por todos los rincones de la tierra, y que esta congregación pues sea un instrumento que Dios utilizará, hermanos, para seguir adelante con la gran comisión, con la encomienda que el Señor Jesucristo nos ha dado. Amén. Muy bien, vamos a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, los primeros 8 versículos, hermanos. Y como ya es de costumbre, los que puedan ponerse de pie y no tengan algún impedimento físico, vamos a hacerlo. Vamos a ponernos de pie para honrar la palabra preciosa de nuestro Dios. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y aquí está el corazón, hermanos, aquí está el corazón de nuestro mensaje, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos leído tu palabra, la cual tú has dejado, Señor, como luz para que nos alumbre en medio de este mundo de tinieblas. Gracias, oh Dios, gracias por esta preciosa porción bíblica. Pedimos tu bendición ahora, oh Dios, que tu Espíritu nos dirija y que atesoremos esta palabra. Bendice a cada persona que se ha reunido aquí para escuchar tu palabra, para adorarte a ti, oh Dios. Y ayuda a tu siervo en su muy grande debilidad para que pueda exponer tu palabra con claridad. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Bueno, yo creo que aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar un poco la vida de Pablo saben que su vida
Fue una vida llena de sufrimientos y constantes peligros que lo acechaban durante su tiempo que estuvo aquí en esta tierra. Para cuando Pablo escribe esta carta de segunda de Timoteo, el apóstol se encontraba en una situación muy difícil. Se encontraba en una fría y oscura prisión, encadenado en Roma. Ya él había estado antes en diferentes cárceles, pero aquí, en este tiempo donde él escribió esta epístola de segunda de Timoteo, podemos aquí sentir que algo no anda bien. Y el apóstol Pablo sabe y reconoce, algo no anda bien, algo está pasando, y él tiene un presentimiento de que de esta situación el apóstol Pablo no saldría. Podemos sentir su corazón en las palabras dichas en el versículo 6. Si ustedes miran ahí en su Biblia, ahí dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Puede ver el presentimiento de que su tiempo del apóstol Pablo estaba por concluir y que pronto le darían muerte. Pronto le darían muerte. Hermanos, si esta no es una situación fácil para el apóstol Pablo, esta es una situación difícil. Esta yo creo que es una, si no la más grande de las aflicciones que Pablo estaba enfrentando, pero a la vez es la puerta para entrar para siempre en la presencia de Dios. Es interesante que a pesar de la terrible situación que este hombre estaba enfrentando, pareciera que Pablo quiere enfocarse en preparar la vida de Timoteo para lo que este joven pastor que radicaba en estos momentos en Éfeso tendría que enfrentar después de la partida del apóstol Pablo. Así es que él quiere darle algunos consejos aquí. Y a través de toda la carta nosotros podemos encontrar una serie de consejos que Pablo quiere darle a Timoteo y que quiere que atesore en su corazón y que la ponga por obra mientras está con vida y sirviendo al Señor en su ministerio. Si toda la carta en sí, hermanos, son los últimos pensamientos de Pablo, y este capítulo 4, el que estamos nosotros leyendo, definitivamente tiene que ser el último suspiro plasmado en tinta del apóstol. Ahora, aquí nosotros podemos ver que Pablo le recuerda nuevamente a Timoteo de algo que todos los cristianos y no cristianos también tendrán que pasar mientras estén en esta tierra. ¿Qué es? Bueno, las aflicciones. Las aflicciones. Cristianos y no cristianos, toda persona tiene que pasar por aflicciones. En el versículo 5 se resalta este hecho. Y para que el joven Timoteo no quedara desprevenido en esta área, ¿verdad? Pablo lo exhorta a resistir las aflicciones. Nota que dije resistir, porque tendría que pasar por aflicciones. Él dice: pero tú, Timoteo, resiste las aflicciones. Resiste las aflicciones. El diccionario del lenguaje de Oxford define este término como aguantar presión, como aguantar cierta presión que está sobre de esa persona, sobre algo. Y obviamente aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que aguantar la presión, Timoteo. Tienes que resistir. Podemos decir que nosotros, hermanos, somos como las columnas de un edificio
que se han cimentado en Cristo y que estamos recibiendo constante presión para ser derrumbados. Las presiones del mundo, las presiones de la angustia, las presiones del rechazo por ser cristiano, las presiones de Satanás, las presiones del desánimo. ¿Cuántos de nosotros no nos llega el desánimo? Las presiones por abandono, las presiones de las nuevas ideologías que amenazan nuestra fe, las presiones de ver a nuestros hijos crecer en este mundo cautivado por el mal, lleno de maldad, lleno de aflicciones. Libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 22, nos dice que es necesario que a través de muchas aflicciones, dice ahí, entremos en el reino de Dios. A través de muchas aflicciones. Y primera de Pedro 1:7 nos recuerda que nuestra fe será sometida a prueba, será pasada por el fuego, pero una vez que resistamos la prueba, será mucho más preciosa que el oro, dice ahí la palabra de Dios. Mucho más preciosa que el oro. Hay muchas cosas que el joven Timoteo aquí tendría que enfrentar. Por ejemplo, su enfermedad estomacal que lo estaba agobiando. Las preocupaciones de la iglesia. Era una constante preocupación de Timoteo también. El velar que la iglesia caminara firme. El cuidar que no se metieran las ideologías filosóficas que en aquel tiempo estaban amenazando la fe cristiana. Pablo y Timoteo tenían preocupación muy grande por ver que la iglesia caminara firme. La preocupación de la incertidumbre de lo que le iba a suceder. Esta era una preocupación muy grande de Timoteo, muy grande, porque Pablo era el mentor de Timoteo. Era su padre espiritual y Timoteo era su hijo espiritual en la fe. Además, Timoteo se enfrentaba y se iba a enfrentar en un futuro a constantes amenazas de muerte. Constantes amenazas de muerte. Hermanos, pero definitivamente Timoteo se enfrentaría cara a cara. Después de un cierto tiempo que le escribió Pablo a Timoteo, también se enfrentó con la muerte siendo mártir. Y este joven pastor, Pablo lo está preparando su corazón, está preparando su mente, está preparándolo para esas puertas de aflicciones que este joven pastor iba a enfrentar y que aún no tenía ciertas experiencias, pero Pablo sí las tenía. Pablo sí las tenía. Así es que su corazón debería estar preparado. Su fe tendría que enraizarse como un árbol, escuche, como un árbol que extiende sus raíces profundas y se agarran. Y cuando viene la tormenta, no derrumba ese árbol. Así quiere que Pablo enraice su fe Timoteo. Y obviamente, así quiere Dios que enraizcamos, echemos raíces en nuestra fe profundas. Que cuando venga la aflicción y cuando venga la tormenta, nuestra fe no sea movida, sino que permanezcamos firmes. Pablo fue un hombre que echó raíces profundas en la fe. Y esa fe la preservó hasta el final, hermanos. Esa fe la preservó hasta el final. Ahora tú probablemente me dirás, sí, pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Además, Pablo, estamos hablando del apóstol. A lo mejor usted está pensando, tal vez el pastor no conoce quién fue el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros. Enfrentó
las mismas situaciones que nosotros enfrentamos, adversidades semejantes a la de nosotros. Pablo era como nosotros, con las mismas luchas en su carne, los mismos temores. Sí, los mismos temores. Él era un hijo de Dios, nosotros también. Nosotros también somos hijos de Dios. Además, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un avance más que Pablo. A lo mejor usted dice, ¿en qué manera? Bueno, nosotros ya tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Pablo, en cierto sentido, no la tenía porque aún no se cerraba el canon de las escrituras. Nosotros ya tenemos una visión, un panorama en su totalidad. Escucha algunas aflicciones y adversidades que Pablo menciona en 2 de Corintios 11. Pablo dice en el versículo 23, comienza diciendo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Y luego dice él, yo más. Y escuche, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, dice Pablo, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Wow. 1 vez apedreado, cuando lo dejaron por muerto casi. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, otra carga más. Escuche, las preocupaciones de toda la iglesia. Hermanos, eso era una preocupación y una carga terrible para el apóstol. El apóstol tenía un amor ferviente por las iglesias, por sus hermanos. Y eso lo acongojaba. Cuando había ciertos peligros, acechos de falsos maestros, ideologías, de diferentes doctrinas que se creen, Pablo estaba preocupado. Pablo se preocupaba. Además, escuche, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. En otras palabras, ¿ustedes se creen que yo soy superhéroe? No, soy un hombre. ¿Usted enferma? Yo también. Yo también, dice Pablo. ¿Usted se cansa? Yo también. ¿Usted está enfrentando peligro de muerte? Yo también y muchas veces. ¿Usted está luchando con angustias? Yo más. ¿Está siendo calumniado injustamente? Pablo también en múltiples ocasiones fue calumniado, hermanos. ¿Estás siendo tú, te sientes abandonado, te sientes solo, te sientes sola en la vida? Pablo llegó a sentir lo mismo. Pablo llegó a sentir lo mismo. Fue abandonado por aquellos a los que le dio su confianza. Les dio su confianza, les dio su corazón. ¿Y sabe qué hicieron? Lo traicionaron. Lo traicionaron. El que ha sido traicionado así, imagínese lo que se siente. ¿Estás pasando escasez? Pablo también pasó por esa puerta, hermanos. Pablo pasó por esa puerta. ¿Estás luchando con alguna enfermedad y has sacudido tu fe? Tal vez el doctor, ¿sabe qué? Recibiste una llamada del doctor y te dijo, tienes que venir aquí mismo a mi oficina porque hemos encontrado algo terrible. Y el temor se apoderó de ti. ¿Sabe qué? Pablo también. Pablo también. Hermanos, yo les he demostrado con la palabra de Dios que Pablo también pasó muchas aflicciones en la vida. No una, muchas, muchas. Muchas. Y que era un hombre como nosotros que sentía dolor. Sentía dolor. Y estoy seguro que derramó muchas lágrimas por las noches, en las celdas frías, oscuras, solo, encadenado.
Imagine cuánta soledad usted no piensa que Pablo sintió, o la depresión, o el abandono. No, hermanos, bastantes. El apóstol Pablo realmente pasó estas aflicciones. Ahora yo espero que lo que miraremos a continuación lo podamos aplicar a nuestra vida, porque les daré el secreto, hermanos. Les daré el secreto que Pablo tuvo para estar en paz en medio de la tormenta. Ahora mismo nos vamos a exponer a unas verdades que vemos plasmadas en la vida de Pablo y que esas verdades nos van a servir a nosotros. Como Pablo, un hombre como nosotros, de carne y hueso, con las mismas aflicciones y el mismo dolor, ¿cómo le hizo para estar en paz en medio de las tormentas? Ahora permítame darle rápidamente estos 4 principios bíblicos que encontramos en la vida de Pablo y que él las compartió primeramente con Timoteo, porque quería que Timoteo también se agarrara de esas verdades bíblicas, y ahora estas verdades también son para nosotros. Quisiera que las ilustráramos como 4 columnas bien cimentadas de un edificio, 4 columnas cimentadas bien de un edificio que no sustentarán en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. Nota que dije que no sustentarán. No estoy diciendo que desaparecerán. No sustentarán. La primera columna que Pablo levantó y que depositó en su corazón para edificar una fe inquebrantable fue la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Esto, hermanos, es muy importante que nosotros podamos comprender. Y esta verdad usted tiene que atesorarla en su corazón. Dios me ayudó también a que tengo que atesorarla en mi corazón. Tenemos que atesorar esta verdad de la soberanía de Dios para que podamos tener una perspectiva diferente en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos de presión en nuestras vidas. La soberanía de Dios. Aquí tenemos que Pablo aprendió este principio bíblico y lo está compartiendo con Timoteo. Observe lo que le está diciendo. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 1 de nuestro texto principal: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mis hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente: Timoteo, yo quiero que recuerdes ahora, Pablo le está diciendo, que el Dios que está siendo testigo de lo que yo te voy a decir es aquel que tiene bajo su autoridad a los vivos y a los muertos, que es juez de todo y que gobierna y rige con autoridad como juez. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y ahora, escuche, este juez tiene bajo su mando todas las cosas y con su reino es un reino inquebrantable que traerá cuando lo veamos nuevamente. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Por lo tanto, Timoteo, haz lo que yo te voy a decir a continuación. Hermanos, esta verdad de la vida de Pablo, escuche por favor, póngala en su corazón. Esta verdad de la vida de Pablo fue de gran consuelo en los momentos que él estaba pasando tan difícil. Fue de gran consuelo. Lo primero que aquí Pablo está mostrando es una absoluta reverencia a Dios.
Aquí Pablo está dándole honor y gloria como el Dios soberano, el rey de todas las cosas, el juez supremo. Con ello, Pablo había confiado totalmente en que Dios, escuche, estaba moviendo cada escena de su vida, cada momento de su vida, conforme al propósito que Dios había designado para Pablo. Y esto, mis hermanos, aunque suene difícil de digerir, incluía las aflicciones de Pablo. Dios es un Dios que gobierna sobre su creación, un Dios que tiene el control de todas las cosas, el rey absoluto de todo. Esto, mis hermanos, hacía descansar el alma de Pablo. El hecho de saber que Dios es el que rige sobre todas las cosas y que no hay nada que pueda escapar de su conocimiento, mis hermanos, esto daba consuelo y paz al alma de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque si yo tengo una perspectiva de que Dios controla todo y yo tengo una perspectiva de que yo soy un hijo de Dios y yo tengo una perspectiva de que Dios me ama y yo tengo una perspectiva de que Él quiere mi bien, entonces sabe que yo descanso en esa verdad, aunque muchas veces no entendamos lo que estamos pasando, aunque muchas veces no entendamos lo que estamos pasando. El tiempo no me permite, pero recuerde la vida de José. La vida de José. Lo que intentaron para mal sus hermanos, Dios lo tornó para bien. ¿Sabe qué? José ni siquiera tenía ese conocimiento de que Dios estaba obrando tras el vestidor, tras las escenas, moviendo piezas, poniéndolo aquí con el copero en la cárcel. Ahí Dios lo estaba dirigiendo hasta que llegó a ser el segundo gobernando todo ahí en Egipto. Hermanos, muchas veces Dios no nos va a decir, olvídese que Dios le va a decir la forma y las aflicciones que va a pasar. ¿Sabe por qué? No nos dice. Si nos dijera, mis hermanos, no viéramos, no avanzamos. A ver, usted, yo te voy a dirigir y vas a pasar por esto, vas a pasar por otro, y vas a pasar desprecio, y vas a pasar azotes, y vas a pasar naufragio. Hermanos, imagine que Dios le hubiera dicho a Pablo todo lo que iba a pasar. Uf, ahí se muere Pablo, ahí se desmaya. No, mis hermanos, Dios es un Dios soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Escuche unas citas bíblicas. El Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, dice la palabra de Dios. Todo. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos, dice ahí la palabra de Dios. Salmo 139 también nos habla de la soberanía de Dios y de su absoluto conocimiento de todas las cosas. Mis hermanos, no es que Dios esté cruzado de brazos en su trono mirándolo a usted sufrir. No, Él sabe todas las cosas. Él entiende tu dolor, Él ve tu sufrimiento, Él ve tu aflicción, Él ve tus opresiones. Dios es rey absoluto. Si nos agarramos de esta verdad para resistir en el día de la aflicción, mis hermanos, si ponemos en práctica esta verdad, nuestra fe, ¿sabe qué? No será sacudida fácilmente. No será sacudida fácilmente. Dios controla todo, Dios sabe todo, Dios me ama, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Eso fue una de las cosas que me ayudó, mis hermanos, cuando estaba enfermo y me sentía terrible. ¿Duele? Sí, duele. Sí, duele. ¿Derramamos lágrimas? Claro que sí. No estoy diciendo que no. Pero si
decimos, Señor, aún en mi aflicción, yo sé que tú tienes el control de mi vida. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. La segunda columna que Pablo puso para fortalecer su fe fue el reconocer el poder de las Escrituras. El poder de las Escrituras. Pablo entendió muy bien, hermanos, este principio bíblico también. Observe lo que le dice a Timoteo en el versículo 2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este texto, querida iglesia, viene conectado con los versículos anteriores que el autor ha venido hablando. Y si usted ve en el versículo 16 del capítulo 3, Pablo está diciendo, lo aprendimos, mire, ahí está, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para qué, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, el entender que la escritura es la inerrante y autoritativa palabra de Dios que sirve como luz para el hombre, que dirige sus pasos en esta vida, que lo lleva y lo conduce por el camino que debe seguir para instruir en justicia. Estos hermanos, ¿sabe qué? Nos traerá paz, nos iluminará. Aquí tenemos un momento caótico, hermanos, en la vida de estos hombres, de Pablo y de Timoteo. Y es verdad que Timoteo estaba recibiendo este consejo por parte del apóstol por algunas cosas que estaban sucediendo en las iglesias. Y Pablo le estaba sugiriendo a Timoteo que predique la palabra. Pero noten cómo Pablo está apuntando a las escrituras para enfrentar desafíos. Pablo está apuntando a las escrituras para enfrentar desafíos. No en mi propia opinión, a pesar de que Pablo era un hombre sabio, no en mi propio entendimiento, no como yo pienso que tal vez debes conducirte. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es su poder. La palabra de Dios es nuestra iluminación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, a mi camino. Pablo enfrentó con las escrituras, hermanos, a personas problemáticas. Sí. Pablo enfrentó con las escrituras a aquellas personas que se pasaban difamando. Pablo enfrentó con las escrituras a las falsas enseñanzas. Pablo enfrentó con las escrituras a aquellos que estaban en pleitos, aquellos que estaban en desánimo, aquellos que estaban con ansiedad, aquellos que estaban con depresión, etcétera, etcétera. Pablo usó las escrituras. Además de eso, el Señor Jesucristo mismo hizo uso de las escrituras. ¿Se recuerda cuando fue tentado por Satanás estando en el desierto? ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo? Con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, y si el Señor Jesucristo hizo uso de la palabra, ¿cuánto más nosotros? Reconoció el Señor que esta es una palabra, la palabra de Dios, palabra poderosa. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que para enfrentar todo tipo de situación tiene que disponer de las escrituras. Tiene que hacer uso de las escrituras porque esta es la palabra de Dios y hay poder en ella. Pablo está diciendo, Timoteo, jamás te olvides de consultar las escrituras. Timoteo, haz uso de las escrituras a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo tiempo, en todo momento, en toda situación.
Haz uso de las escrituras, mis hermanos. Haz uso de las escrituras. Todos nosotros pasamos por luchas, diferentes luchas, hermanos, diferentes. Tal vez la lucha que usted tiene no es la misma lucha que yo tengo. A lo mejor el hermano está pasando por depresión. A lo mejor yo estoy pasando por escasez. A lo mejor está pasando por problemas económicos. A lo mejor por desánimo. Todos tenemos diferentes luchas, pero el fin de cómo podemos enfrentar nuestras diferentes luchas y aflicciones es yendo a la palabra de Dios, es haciendo uso de la palabra de Dios. Este no es un libro cualquiera, hermanos. Esta es la palabra del Señor. Aquí podemos hallar sus promesas, aquí podemos hallar consuelo, aquí podemos hallar dirección. La palabra de Dios nos enseña cómo tratar a nuestro cónyuge. Nos enseña cómo tratar a nuestros hijos. Nos enseña cómo tratar a nuestros padres. Cómo enfrentar las dudas. Cómo enfrentar el dolor. Cómo enfrentar el desánimo. Cómo enfrentar la tentación. Cómo enfrentar conflictos familiares. Cómo enfrentar la muerte aún, hermanos. Este es el manual que Dios ha dejado para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Y usted es el pueblo del Señor. Nosotros debemos de hacer uso de la palabra, hermanos. El Salmo 119, 114 dice: tú eres mi escondite y mi escudo. Y ahora escuche lo siguiente: en tu palabra he puesto mi esperanza. Note cómo dice la escritura, en la palabra de Dios. No en el consejo tal vez bien intencionado del vecino o la tía o el tío. Bien intencionados, pero muchas veces errados. Muchas veces errados. Salmo 135. Este me encanta. Escuche lo precioso de este versículo. Espero al Señor. Lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. ¿Notó, hermanos? En la palabra de Dios está tu esperanza. Salmo 56, 4. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Lo voy a repetir nuevamente. Confío en Dios y alabo su palabra. ¿Usted confía en Dios, hermano? ¿Usted confía en Dios? Confío en Dios y no siento miedo. Tercera columna. Aquí podemos hallar en esta tercera columna también una edificación de Pablo en su fe. ¿Cuál es esa? Bueno, el amor por el Señor Jesucristo. El amor por el Señor Jesucristo. Observe desde el versículo 7 y 8. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, y ahora escuche, sino también los que aman su venida. Él dice: yo amo su venida. Deseo verlo. Deseo estar con él. Deseo que Cristo viniera, que Pablo fuera, pero él amaba. Pablo amaba ese momento glorioso de ver a su Salvador. Ahora escuche, hermanos, como Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, plasma con tinta una de las más maravillosas formas de describir el amor. Escuche como lo dice en 1 Corintios 13, 4, 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, hemos descrito perfectamente la vida del apóstol Pablo en estos versículos. Ahora entendemos lo que había en su corazón. Ahora entendemos cómo este amor por su Salvador lo ayudó con tantas luchas. El amor por el Señor Jesucristo lo ayudó a pasar los peores momentos de su vida, las peores tormentas. Sufría por Cristo, esperaba a Cristo, soportaba todo por Cristo. No buscaba lo suyo, buscaba lo de Cristo. No tenía envidia, dice. No se irritaba, no guardaba rencor, no se gozaba. ¿Por qué? ¿Por qué hacía estas cosas? ¿Por qué plasmó esto con tinta, lo que había en su corazón, y que por el Espíritu Santo de Dios lo llevó a que esta escritura se plasmara? Porque Pablo amaba así a Cristo, hermanos. Así lo amaba. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, usted conoce la vida de Pablo. Desde que se convirtió a Cristo, se negó a sí mismo. Hizo a un lado sus pensamientos y dispuso todo su ser para la obra del Señor. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y es como nosotros debemos de hacer también, mis hermanos. Nosotros hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo. El Evangelio ha cambiado nuestras vidas. Debemos de quitar esos pensamientos que nos llevan a conducir, a buscar nuestro propio bien, a buscar el egoísmo siempre, andar buscando lo que a mí me conviene, para mí, para mí, para mí. Mis hermanos, aquí hay un ejemplo maravilloso de la forma en que Pablo amó al Señor Jesucristo. Y no me diga que fue un apóstol, alguien, no, ya vimos que fue un hombre como nosotros, que sintió lo mismo. Además, usted está en ventaja. Usted tiene una visión más expandida que él, una mejor perspectiva, un mejor panorama. El amor por Cristo lo ayudó a pasar las peores tormentas, incluso la muerte. La muerte. Hermanos, ¿cómo es que hay personas cristianas que en su lecho de muerte están en paz? ¿Cómo podemos explicar eso? Solamente por decir que aman al Señor, quieren ver al Señor, que esa es la puerta que los conducirá hacia el otro lado. El amor por Cristo. ¿Cómo es que los discípulos decidieron morir como mártires por la fe? Por el amor al Señor Jesucristo. Este es un pilar fundamental que nosotros debemos de cultivar, hermanos, día con día. Edificar en este pilar, día con día, así como Pablo lo hizo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La cuarta y última columna en la edificación de la fe de Pablo fue pensar en lo eterno, hermanos, en lo eterno. Esta tiene que ser otra de las columnas para soportar aflicciones, pensar en lo eterno. El versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí ya en este versículo, hermanos, vemos que el apóstol pasa de estar hablando cosas terrenales y enfocarse en las cosas celestiales, en lo eterno. Aquí cambia ya la conversación y está dirigiendo a Timoteo a que también él piense en lo eterno, en aquel día que recibirá él su corona, como dice Pablo. Pablo dice: me está guardada la corona en aquel día.
Todas estas frases, hermanos, están apuntando a un tiempo futuro en el cual Pablo ya había puesto en su corazón desde hace mucho tiempo atrás. Para el apóstol esto no era algo nuevo de ninguna manera. Recuerde que desde su conversión en el camino a Damasco, aprendió a pensar en lo celestial. Y usted estudia las epístolas de Pablo y usted verá que va a encontrar ahí muchos versículos que él está hablando de la eternidad. En una de esas dice, no sé qué más me conviene, si estar aquí o irme con mi Señor. Pablo tiene en mente las coronaciones que se hacían en los juegos, en aquellas olimpiadas griegas, ¿verdad? Y aquí él está poniendo esta metáfora en la cual cuando cruce la meta, cuando llegue al final, como aquel maratón que él describe, sea él coronado. La corona de justicia. Mis hermanos, y la corona de justicia será, tenemos la justicia de Cristo. Esa es la justicia del Señor Jesucristo. Seremos coronados finalmente en la eternidad, cuando nuestros cuerpos sean transformados de unos cuerpos corruptibles a unos cuerpos celestiales diferentes, glorificados, glorificados. Y por fin se ha puesto el sello de la eternidad para siempre en nuestras vidas, mis hermanos. Dios mismo le coronaría con la corona de justicia que Cristo obtuvo para su pueblo. En muchas epístolas Pablo mantenía lo eterno, como les dije, no en lo pasajero. Y yo sé, mis hermanos, que es difícil pensar en lo eterno cuando estamos en medio del huracán. Yo sé que es difícil pensar en aquellas cosas cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Muy difícil, sí, yo lo sé. Pero es por eso precisamente que el apóstol nos está dando aquí un recordatorio que pongamos por obra esto. Es por eso que la palabra de Dios nos recuerda ahora para que pongamos por obra esto. Escuche lo que él dijo en 2 de Corintios 4, 17, 18. Puesta esta aflicción leve y pasajera. Aquí está poniendo que esta aflicción es leve y pasajera. Lo que quiere decir leve no es que no sienta dolor. Es que esto es por un corto tiempo comparado con lo eterno. En lo eterno usted se va a gozar. En lo eterno usted va a tener paz. Las aflicciones de este mundo duelen, sí, pero son cortas y pasajeras comparado con el estado eterno que usted va a tener de gozo. Puesta esta aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, mis hermanos, ninguna aflicción que nosotros hemos de pasar, por más dolorosa que sea, se va a comparar con aquella gloria que usted va a tener al lado de su Señor cuando llegue a su presencia y cuando estemos frente de Él por los siglos de los siglos, mis hermanos. El gozo de la eternidad no tendrá fin, no tendrá fin. La paz en nuestras vidas no tendrá fin. El amor por nuestro Dios no tendrá fin. Y habitaremos para siempre con nuestro Señor, hermanos. Quiero que miremos un video y que meditemos un poco en la vida de Pablo y que reflexionemos. Y este video es exactamente del capítulo 4 de 2 de Timoteo, lo que hemos visto. Para que tenga una mejor perspectiva, vamos a ver este video y enseguida cerramos el tiempo orando. Miremoslo.